Señores, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Magazine Jurídico, el podcast. La idea de este programa es llevarle soluciones legales a problemas reales. Saludando como cada semana a mi querido compañero desde la radio, Jorge Mancebo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola amigos, muchas gracias por sintonizar nuevamente Magazine Jurídico, el podcast que lleva soluciones legales a problemas reales. Y es así la naturaleza de nosotros, el ADN del programa, porque mucha gente, primero agradecer a todos los amigos, a mucha gente que no conocíamos y que por las redes sociales se nos ha acercado y nos ha dado el feedback, nos ha dado la retroalimentación de que siguen el programa, que les gusta el concepto del programa, la estructura del programa, que tratamos de que sea una estructura, un esquema lo más ligero posible, que usted pueda entender los temas legales que tratamos acá y que pueda llevarlos a su vida cotidiana y que pueda decir, eso yo lo aprendí en Magazine Jurídico. Ese es el objetivo de nosotros. Así que de nuevo, muchas gracias por pinchar en Spotify y darle a play y escuchar a Magazine Jurídico. Jorge Mancebo, esta semana tenemos un invitado de lujo. La verdad es que es un honor para nuestro programa contar con la presencia de Nacef Perdomo. Bienvenido, Nacef. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Para quienes no lo conocen, que lo dudo, Nacef es abogado dominicano, experto en Derecho Constitucional y recién estrenado padre, que creo que es lo más importante. Sí, la verdad es que sí. Muchas felicidades. Gracias, Jorge. Todo palidece frente a eso. Esa es la verdad. El verdadero amor. Señores, esta semana queremos hablar del proyecto de ley de extinción de dominio que desde hace varios meses es uno de los temas de discusión principal en el ambiente político y legal dominicano. Quiero hacer la introducción porque el objetivo de este programa, ustedes saben que siempre va a ser que todo el mundo entienda los temas legales desde la óptica de la vida diaria. Me gustó mucho la intro de un artículo que salió en la plataforma El Dinero de la autoría del abogado Jaime Senior. Y sobre este proyecto de ley dice lo siguiente: la necesidad de una ley de extinción de dominio nace producto de casos penales de principios de este siglo, cuando personas extraditadas de Estados Unidos para cumplir condena regresan a este país, luego de haberlas cumplido continúan gozando de bienes adquiridos de manera ilícita. Como en este país nunca se produjo una condena aquí en República Dominicana de ninguna naturaleza, sencillamente fueron condenados, cumplieron su pena en otro país, no existe una herramienta para decomisar esos bienes, o sea, los bienes de esa persona que cumplió esa condena en Estados Unidos y esos bienes decomisarlos en República Dominicana. Esa fue más o menos la iniciativa de la ley. Sin embargo, a medida que han ido pasando los meses y vemos proyectos sobre otros, nos nacen muchísimas inquietudes, y a propósito de un artículo que escribió Nacef para el periódico El Día, quisimos invitarlos al programa para hablar e intercambiar ideas sobre este proyecto de ley, que dicho sea de paso, los invitamos a que busquen la versión actualizada, porque hay varias versiones, pero actualícenla para que esté acorde con el tema que estamos tratando en el día de hoy. Nacef, tu artículo de manera general expresa la preocupación de que estemos evaluando un proyecto de ley que de por sí, a todas luces, tiene rasgos inconstitucionales. Háblanos un poquito del espíritu de tu artículo, creo que antes de entrar en temas puntuales. Vale, mira, Claudia, la extinción de dominio es una figura que nació en el derecho anglosajón, que según la cual la idea que tiene es que el derecho a la propiedad solamente es jurídicamente protegido si esa propiedad surge lícitamente. Para decirlo en español, usted solamente tiene derecho a propiedad sobre las cosas que ha obtenido de manera legal, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa teoría,
ellos, se ha planteado la idea de que incluso en ausencia de un proceso penal o en ausencia de un proceso en responsabilidad civil, una persona pueda ser despojada de bienes cuya legalidad no prueba, ¿verdad? En principio, eso es usado, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, cuando la policía o las fuerzas del orden te encuentran con propiedad que ellos deducen razonablemente, entre comillas, que no puede ser tuya. Esto es algo que tengo que señalar porque ahora mismo en Estados Unidos una de las grandes discusiones es el abuso generalizado de la policía en muchos estados respecto de esta facultad, ¿verdad? Eso se llaman civil forfeiture. ¿Qué pasa? La idea de la extinción de dominio es la que tú planteabas. Por el principio de territorialidad de la ley y de la aplicación de las normas, las leyes de un país solamente son aplicables en ese país. Y por lo tanto, las condenas en un país solamente pueden afectar a ti en ese país. Los bienes que tú tengas en otro país no se pueden ver afectados porque en ese otro país tú no has sido condenado, ¿verdad? Entonces, junto con la extinción de dominio, lo que se pretende es permitir la colaboración jurídica internacional, de tal manera que si yo soy condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, los bienes que yo haya invertido aquí, que yo tenga aquí en República Dominicana, me puedan ser quitados, ¿verdad? Pero también permite, y esto es algo que, bueno, esto que señalé anteriormente está previsto en la Convención Internacional contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en los artículos 53 y 54, pero también se procura eludir un problema que se da en muchos casos cuando hay crimen organizado, cuando hay terrorismo, cuando hay narcotráfico, cuando hay casos de corrupción, es que la persona huye. Y como no puede juzgarse a nadie en ausencia, entonces esos bienes que se pudiera presumir que son fruto de estos actos ilícitos quedan ahí y no se lo pueden quitar. Entonces, vamos a hacer un paréntesis para quienes nos están escuchando. El artículo 7 de ese proyecto se refiere a esos hechos ilícitos y son 9. Hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio, o sea que no sería un tema solamente de bienes adquiridos, de lavado de activos, de narcotráfico, de terrorismo, como en principio uno hubiese entendido. Son tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, delito contra la administración pública y o el patrimonio público. 3, delincuencia o criminalidad organizada, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, tráfico y trata de personas, enriquecimiento injustificado, quiebra fraudulenta, defraudación tributaria o aduanera y tráfico de armas. O sea, son 9 hechos ilícitos, sí, que sobre los cuales esta ley está basada. Entonces, nace mi primera pregunta, sí, que yo creo que quería esta entrevista nada más por esa pregunta. Levantando la mano. ¿Por qué se percibe una retroactividad en este proyecto? Mira, como si fuera hecha para un grupo. Yo lo digo responsablemente. Bueno, porque en realidad la manera en que se ha vendido esta ley a la ciudadanía es con la idea de que, y ese es el eslogan, que hay que recuperar lo robado, y lo digo entre comillas. Y solamente hace falta señalar a las personas que se entiende que a las cuales eso aplica. Y eso es un problema siempre, ojo, uno no puede hacer leyes pensando en aplicárselas a nadie en específico. Claro. Ese es sin exagerar, ese es el principio de un proceso de degradación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica que termina atracándose a todo el mundo. ¿Por qué lo digo? Lo que explicamos ahorita, hasta ahí bien. Yo estoy de acuerdo con la colaboración jurídica internacional, yo estoy de acuerdo con que si una persona huye del país y deja unos bienes abandonados, bueno,
Si tú huiste porque hay un proceso penal contra ti, o porque hay una investigación, o porque se sabe que tú cometiste unos delitos, y tú no enfrentas la justicia, eso debe tener consecuencias. A mí todo eso me parece magnífico. De hecho, la Constitución de la República lo prevé. Ahora, que la Constitución de la República prevea la existencia de una ley de extinción de dominio no quiere decir que puede ser cualquier ley de extinción de dominio. Porque la Constitución de la República presenta una serie de principios, reglas y mandatos que estos proyectos de ley, porque hay que hablar en plural, han sido varios, se tragan y realmente vulneran de manera abierta. Uno de ellos es el principio de irretroactividad. El principio de retroactividad, que está en el artículo 110 de la Constitución, es el fundamento de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque establece que a nadie se le puede aplicar una ley luego de haber cometido unos hechos, a menos que esa ley lo beneficie. La primera reacción de mucha gente cuando tú le dices eso es, bueno, pero que entonces si una gente hace algo que está mal y no es ilegal, después cambian la ley y no le pueden aplicar la ley. Sí, eso es verdad, pero ese es el precio que se paga para que luego el Estado no haga leyes pensando en sancionar a gente específica. Es decir, yo como ciudadano tengo derecho a saber si voy a ser sancionado o no por un hecho que yo cometa. De tal manera que yo decido entonces si me arriesgo a ser sancionado o no. Si el Estado, luego de yo haber cometido los hechos, puede crear leyes que lo sancionen, que no existían al momento de yo cometerlo, entonces yo nunca voy a ser libre, porque siempre voy a tener, digamos, esa amenaza sobre mí. ¿Y qué pasa con esta ley? Bueno, esta ley crea una jurisdicción nueva. Dicen que, bueno, porque como el bien siempre fue ilícito, entonces tú nunca adquiriste derechos sobre ese bien, y nuestro profesor Eduardo Jorge plantea una posición parecida a esa, y por lo tanto, que te lo quiten en el futuro a través de un procedimiento nuevo, no es una aplicación retroactiva de la ley. Y sí lo es, por dos razones fundamentales. Primero, porque esto crea una jurisdicción nueva, con reglas procesales absolutamente nuevas, así es, de las que existían antes, y eso es relevante para ver si una ley está siendo aplicada de manera retroactiva. Pero además, porque República Dominicana tiene las herramientas jurídicas para despojar de los bienes ilícitos a las personas que hayan sido sometidas a justicia y condenadas. Entonces, para quienes nos están escuchando que no son abogados, lo que quiere decir esto que Nasser nos acaba de explicar en la última parte, es que al día de hoy tenemos herramientas jurídicas y tribunales y procedimientos para juzgar ese tipo de delitos, tipo sin de necesidad casos. de una nueva ley. No, y unos nuevos tribunales. Okay. Esto es algo sumamente delicado y novedoso. Es peor, porque te voy a decir qué ocurre. No solamente para juzgarlos, sino para que si tú eres encontrado culpable, te quiten todo lo que tú te cogiste. O sea, en puridad, si se hace el trabajo jurídico como manda la ley en República Dominicana, se puede. Hay herramientas. Si no se ha hecho, es por otra cosa. Claro. Mira, Nasef, discúlpame, sí. ¿Qué pasa? Lo que se pretende con estos proyectos de ley, como están en la actualidad, es algo que a mí me parece absolutamente aberrante en términos jurídicos. El proyecto dice en el artículo 4, en el principio de autonomía, lo siguiente: el procedimiento de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o cualquier otro de naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. Es decir, esto es nuevo, esto es una jurisdicción nueva, admitido por la ley, ¿verdad? Dice, la existencia de otro procedimiento judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un procedimiento de extinción de dominio. Este tampoco podrá suspender o sobreseerse por la existencia de otro procedimiento judicial. O sea, dos procesos corriendo al mismo tiempo. Hay un principio jurídico que es el ne bis in idem. O sea, tú no puedes ser juzgado dos veces por la misma causa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Lo que se logra con esto es que si a mí me someten
por evasión de impuestos, que está entre las cosas de la ley a la que sería aplicable la ley de extinción de dominio, las causales, ¿verdad? Si a mí me someten por evasión de impuestos y el tribunal administrativo le dice a la DGI, no, pero es que no es verdad, usted perdió su caso, como quiera me pueden quitar mi bien a través de la ley de extinción de dominio. Wow. Con un régimen probatorio muy inferior, o sea, muy beneficioso para el Ministerio Público. Entonces la gente dirá, pero que si tú eres un corrupto. No, es que no funciona así, las leyes no funcionan así. Las leyes se hacen siempre, y por eso decía lo que decía ahorita, con un grupito específico en la cabeza y después se le aplican a todo el vivo. Es así, el derecho funciona así. Se crean las reglas, se crean las leyes, se crean las interpretaciones de la ley para perseguir a ese grupo de perversos que son malos, muy malos. Y después, cuando va un ciudadano normal a la justicia, le dicen, bueno, pero es que este es el precedente. Entonces esto le aplica a usted. Pero que eso era para aquel grupito. No, pues la ley es igual para todos. Para todos. Claro, ahí es el problema. Mira, Nacef, en cuanto a precedentes, tú hablabas de Estados Unidos, otros países que han ya caminado han pasado por esa rienda, y cómo se ha implementado y cuáles han sido las consecuencias. ¿Tenemos precedentes? Bueno, mira, hay varios países de América Latina en los cuales se ha estado intentando establecer la ley o cosas parecidas. En Costa Rica tienen un tiempo trancados por situaciones, por quejas muy parecidas a las que en República Dominicana se han externado. En Estados Unidos, como ya decía, hay problemas, porque yo reitero, no es que somos un país del tercer mundo, no es que somos un país con baja institucionalidad y entonces necesitamos una ley que haga efectiva la acción del Estado. No, es que las leyes son herramientas. Y si el sistema es malo y usted crea una ley pensando que solamente se va a aplicar para cosas buenas y se le olvida que se puede aplicar para cosas malas, entonces usted lo que está haciendo es tendiéndose una trampa a sí mismo. En Colombia, por ejemplo, se estableció, hay una ley de extinción de dominio y de hecho ha habido una discusión importante y la jurisprudencia constitucional colombiana se ha pronunciado en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué dice la jurisprudencia constitucional colombiana? Sobre el tema de la retroactividad que hablamos ahorita, que es terrible. Bueno, que entonces eso no es retroactividad, sino que es retrospectividad. Porque es aplicar la ley a una situación que todavía persiste, porque entonces... Y eso es un poco como lo que los americanos llaman hacer una distinción donde no hay una diferencia, ¿verdad? Esa jurisprudencia colombiana es una jurisprudencia que se usa mucho para decir, ustedes están equivocados, miren que en otros países de América Latina se ha... Pero yo siempre le digo a la gente, el derecho constitucional siempre es local. Claro. Tú tienes que aplicar la constitución del país en el que tú estás. Claro. Y en República Dominicana existe una protección al principio de irretroactividad de la ley que en Colombia no existe. La Constitución colombiana, cuando habla de la irretroactividad de la ley, lo que hace es referirse a la capacidad del Estado de establecer impuestos y de afectar el derecho a la propiedad por esa vía. Pero en República Dominicana no. No es el caso. En República Dominicana, en el sistema constitucional dominicano, la irretroactividad de la ley es un principio fundamental. Así es. Entonces, ese razonamiento es válido en Colombia con esa constitución, pero no es válido en República Dominicana con la nuestra. Donde nunca ha sido distinto, dicho sea de paso. Claro, además. Otro punto, Nacef, que creo importante rescatar, la legislación dominicana existe sobre la base del principio de no confiscatoriedad. Exactamente. Esta ley a todas luces parecería que tiene un espíritu confiscatorio. Bueno, entonces eso es algo que me llama la atención. ¿Desde qué punto de vista tú lo enfocas? Te van a decir, mira, es que ese no es el espíritu, esa no es la intención de la ley, realmente la ley está pensada para eso, pero yo insisto, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Las normas el Estado
aquí en China y en Conchinchina siempre busca la vía de menor resistencia para lograr lo que quiere lograr, ¿verdad? Y si esta ley se aprueba, por ejemplo, y usted tiene un problema con la DGI, entonces todo lo van a derivar por ahí porque es más fácil. Aunque usted obtenga ganancia de causa en los tribunales administrativos, se lo van a tratar de quitar por la vía de extinción de dominio. Y el procedimiento para quitar los bienes por la vía de extinción de dominio es un procedimiento casi sin garantías. De hecho, sumamente fácil para para la parte acusadora. Lo que puede hacer el Ministerio Público es ir a donde un juez, a una audiencia de la que usted no se entera, pedirle al juez que haga una medida cautelar, o sea, que le congele a usted sus bienes, ¿verdad? Y luego citarlo a usted para que usted vaya, sin poder pagar abogado, a defenderse a un procedimiento donde usted tiene que probar que usted que compró lícitamente esos bienes. Es decir, se invierte la presunción de inocencia. Así es. Yo voy a decir algo ahora que lo voy a explicar primero para que lo entiendan los abogados y después voy a tratar de traducirlo por un asunto de precisión. Lo que hace la ley, y sobre lo cual ellos dicen, es que se defiende la presunción de inocencia. Bueno, lo que hace es decir que se presume la buena fe en la adquisición del bien y que el Ministerio Público tiene que destruir esa presunción de buena fe. Y uno dice, pero magnífico. Pues no es magnífico. Porque resulta que la buena fe o la presunción de adquisición por buena fe solamente opera después que la otra parte ha demostrado que el bien es ilícito, ¿verdad? Entonces, cuando yo por las vías normales le quiero quitar a usted un bien, yo tengo que probar primero que es ilícito, claro, y después que usted no es un adquiriente de buena fe, claro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué resulta? Nos estamos saltando una parte, con lo cual en buen español lo que quiere decir es que la ley, para aplicación de la ley, los juzgadores pueden entender que la presunción es que todos los bienes que usted tiene son ilícitos. Y entonces usted, la única defensa que le queda es la buena fe. Y yo insisto, porque esto cuando se ve con nombre y apellido, todo el mundo dice, pero mira, maravilloso, magnífico. No, es que las leyes nunca se le aplican solamente al otro. Las leyes se le aplican a todos. Claro. Y hoy con unos y mañana con todos. O sea, de hecho, uno de los problemas que esto tiene es que todo el que se acogió a una de los perdones que hizo el Estado, a la ley de revalorización, a la ley de revalorización, todas las amnistías, todo el que se acogió a eso, para poderse acoger, tuvo que entregar informaciones que con la ley de extinción de dominio el Estado pudiera usar para que, a pesar de que usted se acogió a la amnistía y que se la aceptaron, quitarle todo. Porque las amnistías nunca cubren los ilícitos. Lo que te dicen es, yo no te voy a cobrar, no es una amnistía penal. Pero el hecho sigue vivo ahí. Exactamente. Entonces, bueno, según esta ley, como hay un hecho ilícito que es la causa efectiva, o sea, la razón por la que usted tiene ese bien es que usted cometió un hecho ilícito, aunque usted se haya cogido a una amnistía, a usted ahora la DGI le puede quitar todos los... Y ojo, porque hemos estado hablando aquí de el abuso que puede hacer el Estado, pero es que no, es que la ley premia a la parte privada que denuncia a otro y al otro le quitan su bien, la ley lo premia. Como una delación. Ajá. Una delación premiada. Sí, no premiada, pero es también efectivo. Entonces, imagínate tú, ¿cómo va a ser en República Dominicana cuando eso empiece a usarse en las guerras económicas entre grupos empresariales? Y en las campañas políticas, que era otra de las preguntas que te tenía. Sí. Claro. Sí. No, bueno. Cuando esto sea utilizado en una época de campaña donde se vale todo, donde la moda en la campaña anterior era el descrédito, las fake news sin ningún tipo de consecuencia, la difamación, las injurias, las noticias falsas todos los días sin ningún tipo de consecuencia. Si le sumamos este elemento, eso es algo sumamente preocupante. Y es como tú dices,
te la aplico a ti porque supongo que tú eres malo, pero en el día de mañana se la pueden aplicar a cualquiera, que incluso, señores, le quieran hacer una maldad. Claro. Y tú hablabas algo importante ahorita del tema de por qué la urgencia. Han salido varios legisladores y varios funcionarios hablando, mencionando una frase común, que esto tiene un sentido imperativo nacional, la aprobación de esta ley. Entonces, ¿por qué tanta urgencia para que esto sea aprobado? Mira, yo puedo, hay aspectos de la ley cuya urgencia a mí me parece razonable. Es decir, a mí me parece bien que haya cooperación jurídica internacional. Eso tiene que ser, porque es que todos conocemos, nadie le quiere poner nombre, no vaya a hacer cosas, pero todos conocemos los casos de gente que ha venido condenada y además con pena cumplida del extranjero a disfrutar de así es. O sea, eso no es mi preocupación. A mí eso me parece magnífico, pero no, o sea, digamos, el rolo procesal que le quieren pasar a los ciudadanos también se lo quieren pasar al proceso legislativo, y con algo que a mí me ha llevado un poco a preocupación, porque se ha llegado a insinuar que todo el que tiene críticas a esta ley, justificada o injustificada, lo que pasa es que lo que quiere es la corrupción y que, o sea, como que es un mal ciudadano. Sí, me gusta mucho que tú rescates ese comentario, porque es cierto, como que si tú estás en contra o tú haces una observación es porque tú apoyas todo lo el que ilícito, todo lo que se robaron. Y quiero rescatar la frase, inminencia nacional. No es que no sea una necesidad que los activos del narcotráfico hay que decomisarlo, eso es una inminencia nacional. Pero aquí hay otros temas que son demasiado importantes, y a los cuales los legisladores no le hacen ningún tipo de caso. Y el Código Penal, y el Código Procesal Penal, y la justicia virtual, esas son inminencias nacionales que gremios como estos lo necesitamos todos los días para trabajar. O sea, esas son inminencias nacionales, y los desalojos, y los alquileres, y el tema de los Airbnb. A mí no me gusta, y eso era algo que desde que nosotros estábamos en radio lo veníamos, era una crítica particular. A mí no me gustan los temas impuestos, de agendas impuestas, y esto evidentemente no quiero decir que es una agenda impuesta, pero la inminencia nacional la han puesto de moda. Uno no puede, porque uno no, o sea, yo no me gusta especular sobre lo que puede estar pasando tras bastidores, pero lo que sí es obvio es que se está tratando de tachar negativamente cualquier discusión sobre el tema, y que eso hay que aprobarlo así y se acabó, y eso nunca es buena señal. Te tienen unos bots a ti, Nasef. Sí, pero tú sabes, desde que Twitter puso el muteo y el bloqueo, yo lo uso de manera liberal. Pero dedicado, o sea, tú un artículo, no, eso es que está a favor de los narcotraficantes, de los corruptos. No, yo soy lo peor. Pero pongo el ejemplo de Nasef, pero a cualquiera que ha opinado en contra, le ponen le hacen la misma crítica. Los bots yo atrás. podré ser lo peor de lo peor. Yo podré ser la persona más execrable del planeta. Que no lo eres. Claro. Pero ahí está la Constitución y hay que cumplirla, sobre todo si quienes proponen la ley son dechados de virtud, entonces tienen que también cumplir con la Constitución de la República. Y yo lo siento, el fin no justifica los medios. Así es. El fin no justifica los medios. Además de que yo insisto, las herramientas están ahí. Si el Ministerio Público quiere poder hacer todo lo que esta ley prevé en cuanto a recuperar bienes, puede hacerlo. El Estado se puede constituir en parte civil en esos procesos penales y ahí lo recuperan todo. Lo que pasa es, y el gancho está, en que esta ley permite hacer eso, incluso si los tribunales declaran a la gente inocente. Sí, eso entonces, ese tipo de... los americanos le llaman a eso kangaroo courts. O sea, cortes en las cuales tú vas y la condena es algo que no está en duda. Eso es propio del sistema, qué sé yo, la Rusia soviética, digamos Corea del Norte. Tribunales de guerra. Sí, no, pero República Dominicana no puede renunciar a la institucionalidad que se ha ganado, sencillamente porque se quiere imponer una herramienta que luego todo el mundo lamentará si eso pasa. Todo el mundo lamentará, porque es lo que tú dices, eso expone a todas las personas
a ser objeto de procesos en todo momento, de procesos en los cuales, además, todos sus bienes están en juego y donde ellos van a tener que demostrar en condiciones. Óyeme, esta ley tiene plazo por horas. Así es. O sea, por horas. Entonces no puede ser así. Y hay otras cosas que hacen, porque incluso lo que está bien lo daña. Tú sabes que hay un artículo de la nueva propuesta que establece que el Ministerio Público, si no hay un acuerdo de cooperación internacional con otro país, puede hacerlo como quiera. Digo, bueno, pero con el principio de reciprocidad. Como si el hecho de que se codifique o el hecho de que se lleguen a acuerdos internacionales de cooperación internacional, valga la redundancia, no tiene también una función de que la parte a la cual le va a ser aplicado pueda proteger sus derechos. ¿Me explico? Es decir, si hay un acuerdo de cooperación jurídica internacional, esos acuerdos siempre tienen el efecto, aunque no lo tengan en sus cláusulas, de que la parte a la cual le van a ser aplicadas medidas sobre la base de ese acuerdo de cooperación jurídica internacional pueda defender en los tribunales. A eso me quería referir. Pero aquí dice que se puede incluso si no hay acuerdos. Di que por aplicación del principio de reciprocidad. O sea, un acuerdo administrativo, básicamente. Así te quería comentar, pero como que el derecho de defensa está lacerado del principio, porque la gente viene a reaccionar sobre algo que tiene que ver con que en este momento tú no te enteras de que mañana en tu casa tú no vas a poder pagar la luz. Pero óyeme una cuestión. Porque ya todos tus activos están bloqueados. Sí. Y en muchos casos, ese bloqueo de activos y ese decomiso, por como lo explica ahí, pasaría durante el proceso. Ellos dicen que no es un decomiso. No. Luego, para justificarlo, no, porque el decomiso está vinculado al proceso penal. Entonces ellos dicen que esto no es penal, esto no es administrativo, esto no es civil, esto es otra cosa. Que una prenda con desapoderamiento. Claro, no, ellos lo que te dicen es que la reducción de las garantías procesales, la reducción de los derechos de la gente en juicio se justifica porque no se está persiguiendo a la gente, sino al bien. O sea que tú eres procesado, tú eres afectado. Sí. Eso es una burla. Completamente. Y el derecho de defensa está afectado y está violentado un derecho fundamental a tener una sana administración de justicia. Óyeme, incluso, señores. Es tan claro digamos, el desequilibrio procesal en estos procesos, o en lo que prevé el proyecto de ley, que tú te vas al artículo 57 sobre la audiencia, ¿verdad? Un referimiento. Si a ti te notificaron, al afectado lo notificaron oportunamente y no va a la audiencia pasa igual. Pero si el que no va es el Ministerio Público, entonces el juez tiene que decirle al superior del Ministerio Público que combinarlo para que vaya, porque entonces si no va después de que lo han combinado, se presume el desistimiento. Pero a ti, contigo es automático. Tú no te puedes defender, no fuiste y no te defiendes. Es que realmente, si el Ministerio Público no va, entonces óigame, para la parte persecutora, entonces ahí sí hay garantía. No, hay garantía para ellos, pero no para el que está siendo procesado. Claro, mira, Nacef, de repente alguien que nos está escuchando dice, no, pero es que esta gente no se polarizan, o sea, no tienen puntos medios. Si bien es cierto de que la ley o que este proyecto adolece de una serie de elementos que no tienen que no salvaguardan en el proceso para que a la hora de que se ejecute por los que los van a ejecutar no se lleguen a una serie de elementos ilícitos. La pregunta es que esa es una preocupación, ¿verdad? Que se genere una especie de exceso de poder. Ese es un problema. Así es. Pero no es necesaria una ley de esta naturaleza de ninguna manera, o tú sí entiendes que guardando unos puntos sí se pudiera considerar una ley de esta naturaleza. Y a eso le agrego, Jorge, preguntándole a Nacef, si tú entiendes que el proyecto es salvable. Este proyecto no. Pero eso es distinto de la ley. Me explico. Sí, sería la tercera vez hoy
que yo digo que a mí me parece bien que haya una extinción de dominio, es necesaria. Sí. Lo que pasa es que tú no puedes convertir esta ley en un atrapatodo, tú no puedes convertirla en una herramienta sin límites en manos del Estado. No puede ser. Yo creo que el Estado es muy importante en una sociedad, es necesario. Yo soy, digamos, una de las personas que cree que la necesidad de un Estado grande, un Estado fuerte. Lo que yo no creo es que es necesario un Estado abusador. Entonces, muy lamentablemente, porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, yo no pongo en duda las buenas intenciones de quienes proponen la norma. Lo que yo estoy diciendo es que así no puede ser. No puede ser retroactiva. No puede violar el principio de doble persecución. No puede violar el derecho a la defensa. Tiene que abandonarse esa ficción claramente violatoria de los derechos de defensa, de que lo que se está persiguiendo es a la cosa, que el dueño lo que es un afectado. Bueno, claro, yo soy un afectado, como yo soy un afectado si alguien me da 2 balazos. Sí. O sea, el afectado soy yo en principio. Sí. O sea, pero eso es una ficción que además no entra dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y vendiendo el clásico, y la gente últimamente está que se queda con el titular se lo cree y ya en su cabeza esa es la realidad. Qué chévere, ya le van a quitar todos esos ladrones. Le van a quitar todo. Se arregló esto. Y que no hay otra herramienta, que si no pueden hacer eso. No, claro que pueden, pero además, te voy a decir una cosa. Ponte tú que esta herramienta se apruebe. Tú no le puedes quitar los bienes a todo el mundo. O más bien, nadie le va a quitar los bienes a todo el mundo. Siempre hay una persona que tiene la fuerza de decidir a quién sí y a quién no. Y por eso es que una ley tan arbitraria como esta no puede existir. Porque entonces, quien tenga esa fuerza... El dueño del país. Bueno, yo te voy a decir, a mí siempre me dicen... ese poder de decisión va a ser más grande que el de cualquier juez. Hay mucha gente que está tranquila porque entiende, en mi opinión correctamente, que el órgano persecutor del Estado está en buenas manos ahora. Lo que yo siempre me pregunto es, imagínate esta ley hace 2 años o hace 3 años. Con las manos equivocadas. Claro, exactamente. Entonces, las leyes siempre hay que pensarlas así. No cómo va a funcionar la ley cuando la está usando una persona en cuyo criterio yo confío. No, porque el mundo no funciona así. Claro, muy el buen Estado punto. No funciona así. La ley hay que pensarla siempre teniendo en cuenta cómo va a funcionar la ley si hay gente que la quiere usar mal. Claro, no, y mira, pero buenísimo ese punto, porque a esos legisladores que propugnan y a esos funcionarios que están promoviendo obviamente un tema de aceleración en la aprobación, mañana no van a ser funcionarios ni van a ser legisladores. Ojo, o sea, con eso no quiero llamar a mala interpretación, pero es cuestión de roles. Pero es que no sería mala interpretación, porque la ley establece muy claramente que para quitarte tus bienes no hay que probarte que tú has cometido el delito. Entonces, tú no estás diciendo que ellos serían personas propensas a cometer un delito, sino que le pueden aplicar la ley. Pero yo te voy a hacer más de manera mal aplicada. Yo soy más básico. Yo no me preocupo por ellos, yo me preocuco por mí, por mi mamá, que lo que tiene son sus ahorros. Sí. Y cualquiera para hacerle una maldad, ciudadano. Porque, señores, no hay gente que entiende que esto es para defender grandes patrimonios, por eso lo pueden utilizar para quitarle a una gente lo único que tiene. Sí, un colmado, una cosa. En el fondo, irónicamente, digamos, los hechos son muy tercos. Y los grandes patrimonios siempre van a estar mejor protegidos que los pequeños patrimonios, que los patrimonios medianos. Entonces, lo que a mí sí me preocupa es, y te lo digo con toda honestidad, en ese sentido, ¿cómo va a funcionar esto cuando alguien entienda que puede usarlo para eliminar grandes competidores en el mercado local? Digamos, bancos, industrias, conglomerados empresariales, que venga, digamos, una empresa de fuera y en vez de hacer dumping, lo que haga es
lograr que se le pongan varias denuncias a la gente que en este momento ocupa ese nicho del mercado. Y mañana esa empresa no puede funcionar porque ya la congelaron. Claro. Pero además, espérate, esto no tiene el límite mirando para atrás. Es desde el inicio de la República. Gracias, Nace, porque hablábamos ayer cuando estábamos preparando la agenda de la grabación de hoy, precisamente sobre eso, que incluso se aplica a activos sucesorales, adquirido, o sea, tú lo adquiriste de tu bisabuelo, no necesariamente tenemos que saber tu que bisabuelo es lícito. se hizo rico con Moncáceres. Y a eso ¿verdad? lo pueden analizar. Sí. Señores, la justicia vaquera. Vamos a hacer un ejercicio. Los invito a quienes hayan sintonizado este episodio. Los invito a que se lean el proyecto de ley. Y léanselo pensando que al que van a perseguir es a usted. No con ideas fantásticas de que esto va a ser para los paladines de la justicia. Léalo pensando que esa cafetería que usted tiene, ese patrimonio con esos 2 carros, ese apartamento que usted tiene, que logró comprar con su trabajo de toda la vida, puede ser cuestionado por ese tipo de cosas, por cualquiera, hasta por una denuncia. No, pero además, el hecho que justifique la aplicación de la ley en su caso, no tiene que ser un hecho de corrupción. Es que alguien diga, bueno, lo que pasa es por que presunción en el momento en que esa empresa empezó a operar, no hizo toda la factura que tenía que hacer. Y entendemos que usted tiene una deuda con la administración tributaria de tanto, búsquelo o se lo quitamos en un proceso, aunque los tribunales normales digan que no, que eso ya la administración no lo puede perseguir. Eso es un tema. La administración tributaria, la DGI, puede perseguir a una persona por evasión impositiva hasta un límite, ¿verdad? Si la DGI dejó pasar eso, pues ya. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir toda la vida con esa amenaza sobre su cuello. Llega un momento en que si la otra parte no se puso en marcha para defenderse o para conseguir justicia, pues perdió. Eso es normal. El interés en la medida de la acción. Con esta ley, a pesar de que ese plazo ya haya pasado, la DGI lo puede perseguir en sus bienes. No es a usted, es a sus bienes, a esa cosa. Sí, a esa cosa que aparentemente cometió un delito, la cosa. Ella sola. Sí, entonces usted es un invitado, no se preocupe que no es con usted, pero la casa donde usted duerme y donde duerme sus hijos, bueno, no, eso se lo vamos a quitar. Claro, la cosa que le costó toda la vida. Y es tan grave que incluso, fíjate, hay un... En derecho, en responsabilidad civil, esto lo saben ustedes mejor que yo, pero en responsabilidad civil existe el daño moral. El daño moral es cuando, más allá de los daños y perjuicios que tú has recibido por un hecho, a ti te tienen que indemnizar por el sufrimiento causado, ¿verdad? Entonces la ley dice que si usted es condenado y le quitan todas sus cosas, si sus cosas son condenadas y las separan de usted forzosamente, ¿verdad? Sí, para ponerlo bien técnico. Sí, claro, para que se entienda como lo dice la ley. Y usted después, a través de mucho trabajo, gana su proceso y los jueces dicen, no, que aquí se cometió un abuso, a usted le tienen que devolver su cosa, los frutos, o sea, los intereses que esa cosa haya dejado, ¿verdad? Pero no hay que pagarle daño moral. Prohibido por la ley. Es decir, eso de que todos sus vecinos concluyan que usted es un narco, que usted es... Que lavó. Y gracias por participar. Quede bien. Cuídense mucho. Exactamente. O sea, las cosas no pueden ser así. Las cosas no pueden ser así. Digamos, los estados autoritarios y los estados arbitrarios y las leyes arbitrarias son arbitrarios en sí. No hay que esperar que llegue un Trujillo. De hecho, los Trujillos son consecuencia de este tipo de cosas como esa. De cosas como esa. Bueno. Yo creo que es verdad que es necesaria la ley, pero no cualquier ley. Así es. Nace, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá no sea... Es la primera vez, no va a ser la última. Eso de verdad, hemos
es como dijimos al principio de este episodio, que queríamos que fuera una conversación. Algo franco, algo abierto y con ejemplos para que todo el mundo entienda de lo que esto se trata. Haga ese ejercicio que le sugerimos, léalo. Léalo como si fuera usted que estuviera en medio de ese proceso. Mira, hay una última pregunta que es muy probable que mucha gente se esté haciendo, es ¿en qué pie estamos parados? O sea, ¿cuál es el estatus del proyecto? No, bueno, creo que con eso podemos... Se fue reintroducido a finales de la legislatura pasada, o por lo menos antes que se abriera esta, y todavía está en el Senado. Lo que pasa es, y yo insisto, a mí me llama un poco preocupación la manera en que se está manejando, porque esto está ahora mismo en el debate público sin que el Senado todavía haya movido ficha, que se sepa, pero la presión ha sido tanta que si van a buscar 1 millón de firmas, que si esto, que si el que se queja sobre el contenido de la ley y lo que está a favor de la corrupción. A mí me parece que el legado que esto pudiera dejar si se aprueba, el legado negativo va más allá de la ley misma. Es decir, si aquí se acepta que los proyectos de ley se discutan en ese ambiente en el que se descalifica a cualquier ciudadano que esté en desacuerdo con lo propuesto por un órgano del Estado, o sea, eso por definición es preocupante en cualquier democracia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es debatir, discutir con calma los puntos en los que estamos de acuerdo, para ver cómo a partir de ahí se construye un acuerdo para que tengamos una ley de extinción de dominio que no lacere la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Nacef, gracias. Nos quedamos con esa última reflexión. Claro que sí, pero sobre todo nosotros desde Magazine Jurídico vamos a estar muy pendientes, les vamos a dar seguimiento al tema y por supuesto, Nacef, cuenta con el programa cuando quieras volver para que nos mantengas update de los avances y que también toda la comunidad de Magazine Jurídico sepa cómo va eso. Como dicen otros programas, queda la invitación abierta. Sí. Señores, ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo episodio. Jorge Mancebo. Así es, los esperamos. Adiós. Esto fue Magazine Jurídico, el podcast.